6 meses antes del proceso judicial, Wacinski conducía un automóvil sin matrícula que llevaba una sirena de policía y detuvo a un conductor por exceso de velocidad. El oficial de policía de Albuquerque, Danny Anso, llegó al lugar y notó algo inusual en la situación, lo que lo llevó a realizar una investigación más detallada. Can I talk to you for a minute? Who do you work for? Early Texas office. Oh, okay. I know, I'm under-equipped. Okay. Do you have an ID with you? I mean, this is all I got on me. Like I said, I'm under-equipped. I was just heading over there to the courthouse. To the courthouse for what? To get my crap. Anso interrogó a Wacinski sobre su identidad y su equipo y observó incoherencias en su relato. Wacinski afirmó que iba mal equipado y de camino al juzgado. Anso seguía sospechando. I know, it makes no sense. I caught him going 120 down I-40. Mientras esperaba una respuesta sobre la historia de Wacinski, el agente Anso entabló una conversación informal con él. Durante el intercambio, Wacinski sostuvo su versión y mantuvo su papel como agente de la ley. And I'm not here to mess with you, man. It's just the thing is, yeah, he was speeding, dude. You could have called it in, and because if you get into shooting, you're Right. All right, man. I understand. All right. This, for starters, I know this looks really bad. Right. This looks really bad. This screams whacker. Right. How long you been on? About 3 years. Okay. I've been on for like 13 years. All right, so I'm not saying I'm perfect, but you need to be a little bit more careful, all right? Al ver lo extraño de la situación, el agente Anso pidió a un supervisor que acudiera al lugar. A continuación, colocó a Wacinski en la parte trasera de su coche. Do you have anything on you, man? Any weapons or anything? Okay. Keys and wallet. That's fine. Just have a seat, all right? All right. En ese momento, Wacinski confesó que no era agente de policía. Confesó haber comprado material policial en internet, incluida una sirena de policía falsa. Can you talk to me real quick? Yeah, give me 1 second. What's up, man? All right. I'm just gonna be straight up honest with you. I'm Okay. not a cop. Okay. Okay. I'm just gonna be. Where'd you get fucking that honest. badge from? I bought it offline. Okay. Do me a favor, stay in here, okay? For a second. El agente Onso habló de la situación con un sargento y, basándose en la confesión de Wacinski, le acusó de hacerse pasar por agente y le llevó a la cárcel. Okay, face the vehicle. At this point right now, you are being under arrest. Do you understand? So I need you to lean back a little bit. Thank you. Can I please call my wife? I'll give you, when we get to the substation, we'll give her a call, okay? Ahora, ante el tribunal, Wacinski no se opuso a la sentencia. El juez lo condenó a 1 año de libertad condicional, con condiciones como no poseer armas de fuego ni esposas y someterse a una evaluación psiquiátrica. Carrying firearms, deadly weapons, handcuffs, anything like that, because I do not want any kind of reoffense on this kind of case. Does that make sense? Yes, sure. Sin embargo, Wacinski violó su libertad condicional al no completar la evaluación psiquiátrica requerida. Try the best I can, Your Honor. I mean, I have honestly a lot going on right now, and it's stressful, but I will try my hardest to get it done. Okay, so just to let you know, we all have a lot going on, and it is very stressful for everyone, but this is very important, and I'm not going to give you longer than that. Tras discutir su situación, el juez le concedió una prórroga de 2 semanas para cumplir este requisito. Finalmente, Wacinski superó con éxito la evaluación psiquiátrica, evitando la cárcel. Okay, face the vehicle. At this point right now, you are being under arrest. Do you understand? Es acusado en un caso que implica cargos de asalto agravado y delito grave de posesión de un arma de fuego en Grand County Courthouse, en Sheridan, Arkansas. Watt está acusado de amenazar a una mujer con una escopeta en su residencia. En el juzgado, la escena parece bastante informal. No hay ningún agente a la vista y el abogado de Watt, junto con algunas personas, están charlando y posiblemente consultando sus teléfonos inteligentes. El jurado está deliberando sobre los cargos relacionados con la posesión del arma de fuego.
Sin embargo, hay una novedad importante. Watts ha sido declarado culpable del cargo de agresión, un veredicto que probablemente significa que se dirige a la cárcel. Aunque los delitos cometidos por Watts son aborrecibles, su conducta en el tribunal le dejará sin palabras. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Watts sale tranquilamente del juzgado, con toda la calma del mundo. Sin que haya personal de seguridad a la vista, sale tranquilamente de la sala y se dirige hacia una escalera. Desciende sin preocupaciones aparentes, sin que nadie trate de detenerlo. Al llegar a la planta baja, Watts hace un gesto en dirección a algo o alguien. Con total impasibilidad ante sus acciones, se encamina hacia la entrada principal y abandona el tribunal sin ninguna interferencia. Afuera, acelera el paso y comienza a correr, evidentemente disfrutando de su recién encontrada libertad. Aunque al principio pensó que lo había conseguido, la historia da otro giro. El jurado vuelve con un veredicto de culpabilidad por el cargo de posesión de armas. La libertad de Watts dura poco. Es detenido por la policía al día siguiente. Sin embargo, la historia se complica cuando se revela que su huida no fue un esfuerzo en solitario. Otros 3 individuos, entre ellos su hermano Jesse Watts, sentado aquí, son detenidos por ayudar a su fuga. Su hermano, Jesse Watts, es declarado culpable y condenado a 6 años de prisión. El propio Joey Watts vuelve a comparecer ante el tribunal, donde es condenado a una pena combinada de 36 años de prisión, 10 años por el cargo de agresión y 26 años por el cargo de posesión de armas. Curiosamente, no se presentan cargos adicionales contra Joey Watts por su audaz fuga. Podrá optar a la libertad condicional en 2025. En la sala del tribunal, entra la abogada Michelle McDonald, quien representa a la madre en el juicio por la custodia de su hijo en Hastings, Minnesota. Estamos en el segundo día del juicio, pero antes de que comiencen los procedimientos oficiales, McDonald se acerca a la taquígrafa del tribunal, expresando sus preocupaciones sobre la precisión de la grabación del testimonio del día anterior. Sugiere que, si es necesario, ella misma podría asumir el papel. Luego, saca su teléfono y toma una foto de la sala. Esto llama la atención del ayudante del tribunal, que informa a McDonald de que está prohibido fotografiar en la sala del tribunal de distrito y confisca su cámara. A pesar de la tensión inicial, la audiencia se reanuda. Sin embargo, durante un receso posterior, los agentes se acercaron a McDonald y le presentaron una citación por desacato por infringir la norma sobre fotografía. McDonald es escoltada a una zona de detención para ser procesada, pero se niega a cooperar o a facilitar sus datos personales. En consecuencia, es detenida. En un giro inusual, la esposan a una silla de ruedas, una táctica reservada principalmente a delincuentes violentos. McDonald es llevada en silla de ruedas a la sala del tribunal y, a pesar de su difícil situación, mantiene un sorprendente nivel de compostura. Sin embargo, McDonald se niega a dialogar con el juez David Knudson, ni a presentar pruebas a favor de su cliente. Al final del proceso, McDonald presenta una demanda federal de derechos civiles contra el juez Knudson y el personal del condado, alegando un trato inadecuado durante su comparecencia ante el tribunal y su posterior detención de 36 horas. Sin embargo, esta acción legal no se resuelve a favor de McDonald. En su lugar, se enfrenta a sus propias consecuencias. Se le impone una suspensión de 60 días y 2 años de libertad condicional por varios motivos, entre ellos hablar repetidamente por encima del juez Knudson y hacer fotos no autorizadas en la sala. El caso empeoró cuando el Tribunal Supremo de Minnesota tomó cartas en el asunto suspendiendo indefinidamente la licencia de abogado de McDonald. Esta decisión tiene su origen en sus falsas acusaciones contra el juez Knudson, que se consideraron un menoscabo de su integridad en el caso original.
Él es David Hall, quien se identifica como ciudadano soberano, por lo que afirma que determinadas leyes no se le aplican. As the agent and settler for David Hall. I'm not the person, sir. Okay, when I am you not see the the person, person. David Hall, tell him he's not leaving jail either, all right? Hall enfrenta acusaciones de conducir bajo la influencia del alcohol y con una licencia suspendida en el condado de Broward, donde el juez John Hurley preside su audiencia de fianza. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando Hall mostró un comportamiento inusual en la sala del tribunal. Mientras el juez Hurley comenzaba a leer los cargos, Hall decidió interrumpir. Mr. Hall, DUI, expired driver's license. Good morning, Judge. Sir, I haven't said for the court how I'm appearing to. Hall acaba de indicar al juez que aún no ha decidido cómo presentarse ante el tribunal. No obstante, el juez le informa a Hall que abordará ese tema en breve. I'm not asking you yet. Just give me a moment, all right? I need to look at your record. Sin embargo, la peculiar presentación legal de Hall persiste. Se identifica como agente y representante de David Hall. Sir, today I'm appearing as the agent and settler for David Hall. Okay, could you get Mr. Hall for me then, sir? Where is he? I go by that name, sir. My name sounds exactly like the defendant's, and I'm here to settle that matter today. El juez pregunta si Hall y David Hall son la misma persona, a lo que Hall responde que él es un individuo, no una persona, y se diferencia de David Hall. You and David Hall, one and the same person? I'm not a person, I'm an individual. David Hall is a person, I am a private individual. Este intercambio provoca cierta confusión, pero el juez mantiene la calma, sin inmutarse ante las tácticas legales de Hall. El juez Hurley decide establecer la fianza mientras reconoce irónicamente las diversas autoidentificaciones de Hall. May I say something else for the record, sir? Go ahead, sir. I appear here today as the settler, agent, not the person, but the individual. And I don't think I should have, you understand the So difference you're the between a settler, person and an you're the individual. agent, and you're the individual, but you're not the person. Is that correct? Correct. Got it. Correct. I'm going to write that down. No obstante, el juez destaca que los nuevos cargos presentados contra Hall constituyen una violación de las condiciones originales de su fianza. Como consecuencia, sin importar cómo Hall se autoidentifique, no se le permitirá salir de la cárcel a menos que pueda abonar el monto de la fianza. Here's what we're going to do. The settler, the agent, the individual, and maybe even the person, David Hall, has been charged with DUI. So today, the court's going to set the settler, the agent, the individual's bond, and even the person's bond today, $10,000, because the settler, the agent, the individual, and the person has not stopped driving, even though the settler, the agent, the individual, and the person continues to drive without a driver's license. May I post bond, sir? Finalmente, es el turno del juez Hurley para jugar. Well, Is there any other- Are you may- asking me as the settler, the agent, the individual, or are you asking me as the person? Sir, I'm asking as the individual appearing before you today, the Wait, who are you opportunity. speaking on behalf of right now? Sir, I don't understand that question. I believe Well, that you're trying to confuse me now. I'm not the person, sir. Okay, when I am you not see the the person, person. David Hall, tell him he's not leaving jail either, all right? Well, have a nice day. Al final, aunque Hall tuvo una aproximación poco convencional a su identidad y la ley, el juez estableció una fianza de $10,000. Desafortunadamente, no se le permitió quedar en libertad bajo fianza porque violó las condiciones originales de su liberación. As the agent and settler for David Hall. I'm not the person, sir. Okay, when I am you see not the the person, person. David Hall, tell him he's not leaving jail either, all right? Griffith está acusado de irrumpir en una escuela local y robar el coche de un empleado. Griffith enfrenta cargos de hurto mayor, robo, allanamiento de morada y violación de su libertad condicional por un robo de automóvil previo. Actualmente se encuentra en el tribunal de Miami-Dade, frente a la jueza Catherine Pooler, quien preside su audiencia de fianza. Aunque la gravedad de los crímenes de Griffith es preocupante, su comportamiento en la corte sorprenderá a más de uno. Cuando la jueza Pooler comienza a hablar sobre el caso, Griffith intenta intervenir para proporcionar información sobre su libertad condicional.
Sin embargo, sus interrupciones continuas llevan a los funcionarios del tribunal a cortarle el micrófono para restablecer el orden. Alvin Lloyd Griffin Jr. on page 12. Good morning. Mr. Griffin is charged with burglary, petty theft, grand theft of a vehicle, and trespass. And he's on probation. He's out on probation, Your Honor. Yeah, I'm on probation. I'm on paper. Okay. Office be in here anyway because I smoke weed and cocaine. Griffith intenta entonces comunicarse con el juez mediante gestos, pero cuando eso no funciona, hace esto. Sí, muy gracioso, pero al juez Puller no le hicieron gracia sus payasadas y continuó con el caso. Is requesting that Your Honor set the bond, but reset the case in division tomorrow because his actions violate his probation. Finalmente, la juez accede a la petición del Estado y fija la fianza de Griffith en $18,500. También emite una advertencia contra Griffith de regresar a Miami Edison Senior High, ya que hay una orden estatal que le prohíbe la escuela. There's a statewide order from Miami Edison Senior High. If you should get out, do not go back there. You're not a student anymore. Calvin Lloyd Griffith es un buen ejemplo de un convicto que se comporta como un loco en el tribunal. ¿Te imaginas robar la camiseta de tu equipo deportivo favorito y llevarla al juzgado? Charged with stealing a Dolphin jersey? Say the what, young? No? No, ma'am. Walker está acusado de un presunto robo de una camiseta de Dolphin en el condado de Miami-Dade. El juez Ward, a cargo del caso, parece mostrar escepticismo ante la situación. Durante el interrogatorio, el juez indaga a Walker sobre la camiseta de Dolphin que lleva puesta, dando lugar a una charla interesante. Charged with stealing a Dolphin jersey? Say the what, young? No? No, ma'am. It show on that I ain't took no jersey. Walker niega haber robado alguna camiseta. También afirma que la camiseta de los Dolphins que lleva actualmente no es la que está en cuestión. Esto lleva al juez a pedir la opinión del abogado de oficio. Defender? As to Mr. Walker, respectfully, Your Honor, we're going to be raising probable cause. El abogado de oficio expresa su preocupación por una incoherencia en el informe policial, en particular en lo que se refiere a si se trataba de un sombrero o de dos sombreros. Walker parece estar de acuerdo con el planteamiento del abogado de oficio. As to what? As to this being a felony, because the allegations are an observation of observing the defendant and co-defendant put on a Dolphin hats. The officer says A and then says hats, so there's an issue as to whether it's two hats or one hat, but clearly the allegations are the co-defendant. Teniendo en cuenta estos puntos, el juez ordena que Walker, que tiene un historial de 29 delitos anteriores, sea retenido bajo fianza de $5,000. Sin embargo, en las semanas siguientes, los fiscales de Miami-Dade deciden no presentar cargos contra Walker, por lo que queda en libertad. A pesar de ello, el juez ordena que Walker se mantenga alejado del Dolphin Stadium. Eso sí que es un castigo hiriente. Derrick se enfrenta a un cargo por exceso de velocidad en un tribunal de Louisville, Kentucky. Al principio, el ambiente parece tranquilo, pero las cosas dan un giro cuando la juez Sarah Michael Nicholson se da cuenta de algo en los papeles de Wright. Cuando intenta marcharse, el juez se lo impide. Sale a la luz que Wright tiene una orden de detención activa relacionada con violencia doméstica, algo que Wright refuta como un error. No. Have a seat. So I can't go to the restaurant? Okay. What can I make a copy of my mom? Amen. The case got dismissed. We're verifying it. I went to court for that Tuesday. It got dismissed. Sir, I need you to calm down. We always verify. Yeah, but If it's dismissed, you're good. If not, I'm going to take care of your custody. I need to call my mama if I'm going to get arrested because this is something new to me because this is the only thing that I was supposed to go to court for. La auténtica sorpresa no se encuentra en el delito en sí, sino en el asombroso comportamiento de Wright durante la sentencia. Después de confirmar la validez de la orden de detención, los agentes proceden a arrestar a Wright,
quien solicita poder llamar a su madre. Served, so it's still good. Okay. Sir, you need to calm down, okay? They're gonna go ahead, they're gonna execute this. They'll let you take some time to call your mom. Just stay quiet, don't say anything. Mientras intentan llevarlo a un lugar para la llamada, él se resiste. Se produce un forcejeo. Los agentes logran someter a Wright, pero al resistirse continuamente, uno de ellos recurre a una pistola eléctrica. Wright grita en respuesta. Finalmente, consiguen controlarlo y se lo llevan del lugar. Afortunadamente, ni Wright ni los agentes sufrieron heridas graves. Después del incidente, Wright enfrenta cargos de agresión en tercer grado, resistencia a la autoridad, daño criminal y alteración del orden público. Se declara culpable del cargo de agresión y es condenado a un período de libertad condicional de 3 años. Se retiran los demás cargos, incluido el de exceso de velocidad. Insertar clip. Este grupo de individuos fue declarado culpable por un jurado de causar la muerte de Courtney London durante un robo con allanamiento de morada que tuvo lugar 2 años antes. A pesar de la gravedad de los crímenes cometidos por esta banda, su comportamiento en el tribunal resultará alarmante. En la audiencia para dictar la sentencia, se aumentó el nivel de seguridad con la presencia de agentes adicionales debido a la naturaleza del caso. Sin embargo, el caos estalló inesperadamente durante el proceso. Travis Davis parece resistirse a ser esposado por un agente judicial, lo que da lugar a un forcejeo. Otro agente interviene rápidamente para ayudarle. Kelvin Grimash también se resiste a los intentos de esposarle, lo que aumenta la confusión. La situación deriva rápidamente en un altercado físico entre los agentes judiciales y los acusados. En medio del tumulto, Kila Richardson, que ya estaba esposada, es escoltada fuera del caos. El abogado de Davis, Daniel Hernández, se ve envuelto en la refriega y es detenido por los agentes. La situación se descontrola y un funcionario del tribunal utiliza una pistola eléctrica para restablecer el orden. Según se informa, los 3 acusados involucrados en el altercado son sometidos a descargas eléctricas, incluido Brandon Banks, que no participa activamente en la lucha física. Después de que los agentes judiciales logran recuperar el control de la situación, Davis y Grimash intercambian algunas palabras de despedida antes de ser puestos bajo custodia. Al final, los 4 acusados fueron declarados culpables de causar la muerte en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él es Sidney Newsom, que se encuentra ante el juez del Distrito Sur, Aubrey Rimes, en el Tribunal de Justicia del Condado de Pike en Mississippi. Newsom se enfrenta a un cargo de violencia doméstica. Está esposado y con grilletes. Inicialmente, parece relativamente tranquilo mientras revisa el papeleo. Las tensiones empezaron a aumentar cuando el oficial de transporte golpeó la mesa, presionando aparentemente a Newsom a firmar. Poco después, la madre y el hermano de Newsom entran en la sala. Newsom intenta reunirse con ellos, pero el agente le ordena que se dé vuelta. Tras firmar el papeleo, Newsom empezó a discutir con el juez. El juez no estaba de acuerdo. Rápidamente ordenó su expulsión del tribunal, pero Newsom no estaba dispuesto a dejarse mandar, así que lanza un montón de papeles al juez. La agente de transportes intenta reducir a Newsom, pero este se abalanza sobre ella, lo que agrava la situación.
Newsom lanza entonces un teléfono al juez y derriba un monitor de ordenador. Es el momento de que el juez Rimes tome el control, y lo hace. Ahora interviene el hermano de Newsom, aumentando la confusión. Otros funcionarios de transporte se apresuraron a ayudar, finalmente escoltando a Newsom fuera de la sala. El juez Rimes recupera el control. El personal del tribunal trabaja para restablecer el orden. El hermano de Newsom es finalmente expulsado del tribunal y se reanudan los procedimientos. Como resultado de su comportamiento perturbador, Sidney Newsom es acusado de desacato al tribunal y cumple 48 horas de cárcel. Aquí tenemos el caso de Anthony Redding, de 49 años, acusado de un incidente grave en el condado de Union, Ohio. Redding supuestamente causó lesiones a su novia, resultando en la pérdida de un ojo. Redding alegó que fue en defensa propia y se declaró inocente. Por si el incidente de Redding no fuera suficientemente impactante, su reacción a la sentencia fue aún más dramática. Ladies and gentlemen of the jury, the court's informed that you have reached a verdict. Is that correct? Yes. Tras el veredicto del jurado, Redding se prepara para escuchar la sentencia del juez Donald Fraser. Sin embargo, las emociones de Redding se desbordan antes de la lectura de la sentencia. Yes, that's what I got. Satan. Su abogado le habla con la esperanza de que entre en razón. Mientras intercambian palabras, el juez interviene antes de que la situación vaya a empeorar. No reason for you to be acting this way. Well, come on, let's go. I think it's appropriate that the deputies put you in restraints before the court imposes sentence. Give me 18. Fuck it. Con el proceso en marcha, el fiscal presenta su declaración argumentando una sentencia estricta y rigurosa basada en la conducta de Redding que se remonta a 2008. The state believes that his conduct, dating back to at least 2008, warrants the most strict and stringent sentence available. Shut the f*** up. Piece of shit. Luego le toca hablar a Redding. It's not good. I did not intentionally hit shit. And this will be ruination of my life. Finalmente, el juez Fraser dicta sentencia. All right. Well, the court finds that there's no genuine remorse shown here. The court further finds that a maximum sentence is warranted. Total prison sentence imposed is 18 years. Redding ha sido condenado a 18 años en una prisión estatal. Esto significa que no podrá salir en libertad hasta 2037, cuando tendrá 68 años. Él es Michael McDonald, de 35 años. Se le acusó de violar su libertad condicional. Hace un año quedó en libertad bajo fianza a la espera de juicio por varios cargos, derivados de un polémico caso de divorcio y custodia. Su exmujer le había interpuesto una orden de alejamiento de ella y de sus hijos. El Estado afirma ahora que violó la libertad condicional al incumplir esta orden. A pesar de la orden de no contacto, McDonald supuestamente envió regalos a sus hijos, lo que, según su abogado, no sabía que violaba la orden. La defensa defiende que siga en libertad hasta el juicio. Approximately a month ago in June, he then mailed a number of items to his wife's address. Sin embargo, la juez Kathy Hardcastle conoce la historia y no está convencida. I would note that back in the family court, he constantly violated orders. He would always insist that the order said something else. I'm not sure that he is capable of controlling himself because he wasn't before. So based upon that, I am granting the motion. Justo cuando pensabas que McDonald no podía caer más bajo, su comportamiento en la sala del tribunal te dejará atónito. Tras la decisión, los miembros del tribunal se acercan a McDonald para detenerlo,
se resiste, lo que provoca un forcejeo. Put your hands behind your back. Mike, calm down. Behind your back. Mike, calm down. Relax. Breath. Mike, breath. I got this with guns. Come see my kids. Come on. Mike, stop fighting with them. You can't fight. They're helping with cuffs on you. Put the handcuffs on. Or put them on myself. Come on. A pesar de las amenazas de ser electrocutado, McDonald continúa resistiéndose, lo que da lugar a cargos adicionales. I just want to see my kids now getting prosecuted as an enemy of the state. I just want. I've done nothing. Posteriormente, McDonald fue declarado culpable de robo, falsificación y perjurio en relación con su caso de divorcio, recibiendo una condena de 24 a 68 meses en la prisión estatal de Nevada. También se enfrentó a un cargo adicional de resistencia a un agente debido a sus acciones durante la vista. Él es Milton Watts, de 21 años. That's 60. You want to go for 90? That's 90 more. Se entregó luego de que se emitiera una orden de detención en su contra por no presentarse ante el Tribunal Municipal de Berea para enfrentar un cargo de violencia doméstica. El juez Chris Green, que aparece en la foto, dirige el caso y la interacción entre Watts y el juez no tarda en tornarse agitada. El juez Green interroga a Watts acerca de su ausencia en el tribunal el mes anterior. You were supposed to be here last month. You did not appear. Why weren't you here? Pero Watts tiene una excusa. My mom didn't show up. Somebody died in the family. There was no reason for me to be here. Sin embargo, al juez Green no le impresiona la excusa. Well, it's not an engraved invitation, son. It's a court order. I'm resetting it then for you. Watts intenta manejar la situación por sí mismo, afirmando que no necesita un abogado. He withdrew, so you'll have to hire an attorney. Pero su comprensión del proceso legal parece limitada. You're a lawyer? Nope. You want to talk to me about a bond with me? What do you want to tell me? About what? Bond? Su actitud no es bien recibida por el estricto juez Green. That's going to cost you 30 days in the county jail for contempt. A continuación, el juez fija una fianza de $5,000 en efectivo, sujeta a una orden de protección temporal. It's $5,000 cash surety bond, temporary, subject to the temporary protection order. A pesar de ello, Watts sigue mostrando una actitud desafiante, lo que lleva al juez Green a añadir más días a su condena. Can I give you a piece of advice? What? You can either make life easy or you can make life hard. I already ruined my life. That's 60. You want to go for 90? That's 90 more. Mientras su madre y su familia le ruegan que pare. Owen, stop! How many days you want to give me now? Are you still counting, bitch? Finalmente, el juez Green decide reducir la sentencia a 90 días de cárcel. Sherry Lynn está en el Tribunal de Fianzas de Miami. Cynthia Cuba, tell me. I Where the you you allegedly tried to hit with the pliers. The other case, F-5426, Rifle, the bond gun is $5,000. It's $5,000. La jueza Mindy Glazer se encarga hoy de las vistas de fianzas, pero destaca un caso en particular. Sherry Lynn enfrenta cargos graves por lesiones y resistencia a la autoridad con violencia. Lynn comparece a distancia y está representada por un abogado de oficio. El comportamiento de Lynn se nota de inmediato y, desde el principio, es evidente que no está contenta de estar en el tribunal. Have you ever been treated for any mental health issues? Why don't you go fuck yourself first? La jueza Glazer al principio encuentra algo divertido, pero rápidamente aborda el comportamiento de Lynn. Okay, well, I'm a little busy right now, so I'm not able to do that. Ma'am, I'm just trying to help you. Ma'am, he's trying to help you, and please don't use profanity or try and disrupt my courtroom, because I don't want to be forced to hold you in contempt of court. La jueza Glazer examina los cargos contra Lynn, que incluyen un presunto intento de agresión con unos alicates. La jueza le ordena a Lynn que se mantenga alejado del domicilio y del lugar de trabajo de la supuesta víctima. Además, el juez establece las fianzas para los diversos cargos, incluyendo $1,000 por uno de ellos.
Ordering that you stay away from Cynthia Cuba. Do not have any contact with her and you must stay away from her home and place of business. Pero Lynn no va a aceptarlo en silencio. Cynthia Cuba, tell me. I Where the you you allegedly referred tried to hit with the pliers. The other case, F-51-426, Rifle, grab bond your gun is $5,000. It's $5,000. Son $5,000. Curiosamente, la juez Glazer mantiene la compostura. Sugiere a Lynn que considere la posibilidad de recibir atención médica y reitera las órdenes antes de dar por concluida la vista. Have a nice day, ma'am. We'll try and get you into the hospital. Al final, Lynn es condenada a pagar una multa de $50 como parte del procedimiento. Keith Ferguson está siendo sentenciado en Calcasieu, Michigan. Ferguson se encuentra actualmente ante el tribunal, enfrentando cargos relacionados con los fallecimientos no premeditados de su esposa y su suegro. Previamente, había admitido su culpabilidad en los cargos de asesinato en primer y segundo grado de su esposa, Tiffany Ferguson, de la que estaba separado, y del padre de esta, James Weber. Tras disparar a Tiffany, llevó a los niños a la casa de su suegro, donde ocurrió otro trágico suceso. Los niños lograron escapar buscando refugio en la casa de un vecino, mientras que Ferguson se atrincheró en la casa de otro vecino antes de finalmente entregarse a la policía. Aunque sus acciones fueron impactantes, la respuesta de Ferguson a su sentencia sorprendió a muchos, eclipsando la atrocidad de su crimen. Se cree que el móvil detrás de este acto horrendo fue la reciente solicitud de divorcio de Tiffany. En comparecencias previas ante el tribunal, Ferguson había mostrado desacuerdo con el sistema judicial y el juez. Su comportamiento perturbador continuó durante esta comparecencia, en la que se negó a cooperar y profirió exabruptos. Can I get you to stand up there at the podium, please? All right, I need to have you raise your right hand for me. Okay, all right. Okay, stop. A pesar de retirar varios cargos de delito grave como parte de su declaración de culpabilidad, entre ellos secuestro y porte de explosivos, las acciones de Ferguson fueron inexcusables. Por ello, durante el juicio, la fiscalía solicitó la pena máxima. The defendant has already murdered and murdered multiple people and fled and has taken hostages. There's no doubt in my mind that this particular defendant has a high risk non-appearance or danger to the public. La petición le pareció razonable al juez. Murders, we have issues of flight, home invasion, kidnapping. You're gonna set it as a $10 million fine. Durante la audiencia de sentencia, Carla, amiga de Tiffany Ferguson, compartió una emotiva declaración sobre la víctima. En su testimonio, resaltó el dolor emocional provocado por las acciones de Ferguson, especialmente en relación con sus propios hijos. I knew one day you would kill her. She would always reply, "He loves his kids too much. He won't kill me." Well, we see how much you love them. Cuando Ferguson tuvo la oportunidad de hablar, no mostró remordimiento ni se disculpó. They've been through enough, and it would be good for me to, I don't want to. Finalmente, el juez George Mertz dictó la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero eso no conmovió a Ferguson en lo más mínimo. Este es Kwauhuru Govan, de 38 años, enfrentando acusaciones de asesinato en Bushwick, Brooklyn. Govan vivía al otro lado de la calle de la familia Brazel y tenía una conexión con la madre de la víctima, Desiree, debido a que compartían vecindario. El 14 de febrero de 2005, Rashon se dirigió a la estación de metro de Gates Avenue con la intención de reunirse con su madre para celebrar el día de San Valentín. Sin embargo, ese encuentro nunca tuvo lugar. Rashon desapareció sin dejar rastro. Los días siguientes se produjo un descubrimiento sombrío. Se encontraron restos en un túnel del metro y,
De manera impactante, se descubrieron extremidades en una planta de reciclaje de Brooklyn. Trágicamente, la cabeza de Rashawn nunca fue localizada. Los documentos judiciales revelaron un giro sorprendente. Govan había asistido al funeral de Rashawn e incluso había firmado el libro de condolencias. El detective encargado del caso, Jason Palamara, compartió un detalle inquietante. Govan había expresado su desagrado hacia Rashawn por su orientación, etiquetándolo como diferente, basándose en su interpretación de las enseñanzas religiosas. Este fue el motivo que supuestamente lo llevó a atacar a Rashawn, de 19 años. Afortunadamente, las pruebas de ADN del cuerpo de Rashawn señalaron a Govan. En el Tribunal Supremo de Brooklyn, Govan se enfrenta a un juicio por sus acciones. Intenta defenderse y declararse inocente, pero el tribunal no lo acepta. Se produce un forcejeo cuando Govan se niega a que le tomen las huellas dactilares y discute con el juez. Pero el juez se hartó y ordenó su expulsión. Govan tuvo que comparecer todos los días ante el tribunal hasta que accedió a que le tomaran las huellas dactilares. Posteriormente, Govan se declaró inocente de los delitos, pero fue condenado a cadena perpetua. Él es Alan McCarthy y está siendo juzgado en Daytona Beach, Florida. Todo empezó cuando la oficina del sheriff del condado de Volusia recibió una llamada preocupante de Alan McCarthy. Yeah, I want to report a crime that's about to happen. What do you mean a crime that's about to happen? Yeah, there's about to be a crime that's going to happen if my kids don't come back to me, you stupid bitch. Because your stupid judges don't want to bring people to courtrooms. I got a gun pointed at your building. Sir, what is going on? Who the you calling sir, you stupid bitch? Where's your judge warrant at? You gonna bring that bitch out in handcuffs and I'm gonna execute that son of a bitch right in the street. I'm letting you know I'm gonna shoot this bitch. You gonna give me my kids? Where are you at, sir? I just told you I'm outside of her building waiting for her to get there in the morning. I'm gonna pop a cap in that bitch. You stupid. Los detectives no tardaron en detener a McCarthy por expresar amenazas hacia un juez que, en su opinión, había influido en la decisión de retirar la custodia de sus hijos. Un año después, en otro tribunal, se enfrenta a las consecuencias. Si pensabas que McCarthy mostraría remordimiento por sus acciones, prepárate para ver cómo se comporta durante el juicio. Durante el proceso judicial, McCarthy protagonizó un incidente notable. No, I'm not. I'm not under oath. All right, raise your right hand. I'm going to swear you in. I'm not under oath. A pesar de su comportamiento perturbador, el juez sigue adelante. Finalmente, McCarthy fue expulsado del tribunal y declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban. Do you want to suck my... I prefer not to, sir. Well, you got a mouth for it. No, do you want to be here or not? Durante la sentencia, los problemas de McCarthy continuaron. A bunch of lies, you stupid piece of You threatened my life, you you El juez aborda el comportamiento despectivo de McCarthy y sus interrupciones persisten, lo que lleva a su expulsión de la sala. Suck my No, I'm not standing. Not resisting. I'm not resisting. I'm just not standing up. I'm not standing. I don't have to stand. Finalmente, el juez dicta sentencia. McCarthy es declarado culpable y condenado a 15 años en la prisión estatal de Florida por un cargo, y se le impone una pena adicional de 5 años que se cumplirá de manera consecutiva por otro delito. Count one, I'm going to adjudicate him guilty, sentence him to 15 years in Florida State Prison. As to count two, I'm going to adjudicate him guilty, sentence him to 5 years to run consecutive to count one. Alan McCarthy es un buen ejemplo de un convicto que se comporta como un loco ante un tribunal. You make whatever decisions you need to work out between your own selves. Thank you.
You work it out between your own selves. Jonathan Alexander Alonso, de 30 años, está ante el tribunal por el asesinato de su amante mayor, Lou Piper, de 61 años, en Sunset Harbor, South Beach. El cuerpo de Lou Piper fue descubierto por la policía en su apartamento, después de que sus compañeros denunciaron su ausencia del trabajo. El estado de descomposición indicaba que Piper llevaba varios días. La desafortunada escena que enfrentaron las autoridades estaba marcada por terribles lesiones en el cuerpo de Piper. El suelo y las paredes mostraban signos de un acto violento, junto con un rastro de huellas que llevaban al dormitorio. Además, se hallaron varios objetos afilados en el domicilio, algunos de los cuales presentaban manchas. La relación entre Alonso y Piper había sido compleja. Habían compartido la misma vivienda durante más de un año. Los vecinos sugieren que su relación era de naturaleza romántica. Sin embargo, las fuerzas del orden habían acudido a su apartamento en varias ocasiones. En septiembre, Piper pidió la expulsión de Alonso, alegando supuestos incidentes de violencia doméstica. A pesar de la violencia del incidente, escucha cómo Alonso intentó justificarlo durante su comparecencia en el tribunal, despotricando de forma excéntrica, afirmando que era la voluntad de Dios. I'm selfless, and I am God's will. And that's all I follow, all I ever had. Su autoproclamada condición divina dejó perplejos a los presentes. En el tribunal de fianzas se dirigió al juez con declaraciones poco convencionales, sugiriendo que las personas resolvieran sus conflictos por sí mismas, ya que él seguía su propio y único camino como voluntad de Dios. You make whatever decisions you need to work out between your own selves. Thank you. You work it out between your own selves. La policía de Miami Beach señaló que Alonso no había cooperado durante toda la investigación, llegando incluso a desmontar los dispositivos de grabación durante el interrogatorio inicial y a escupir a la policía. Finalmente, Alonso fue condenado a 20 años y 6 meses. Sin embargo, aunque algunos puedan atribuir la reacción de Alonso a una enfermedad mental, él es Darrell Brooks, de 40 años. Yeah, I got requests. It ain't like they gonna be honored though. As it relates to the jury instructions, sir, what are your... I heard what the hell you said, man. Well, Mr. Brooks, that was very disrespectful. Arrolló con su coche un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin, cobrándose la vida de 6 personas, de entre 8 y 81 años, e hiriendo a más de 60. Si pensabas que los hechos de Brooks eran censurables, prepárate para su escandalosa conducta durante el proceso. Optando por representarse a sí mismo ante el tribunal, el juicio de Brooks dio un giro desconcertante debido a sus repetidas interrupciones, arrebatos y comportamiento errático. Mr. Brooks, do you have any requests? Do you have any requests as it relates to the jury instructions? Ain't nobody understand why I'm frustrated. How you gonna sit up here and make decisions based on what you think I said when I didn't give consent for you to do any such thing? Estas interrupciones provocaron su expulsión de la sala en múltiples ocasiones. I'm advising you to stop asking those questions. It will be considered an he's interrupted. Take him to the next courtroom. I'll make more findings when he is in the courtroom. Next door, and I can do that without interruption. Durante el juicio se produjo un hecho profundamente inquietante. En una enervante muestra de falta de respeto, Brooks se enzarzó en un prolongado cara a cara con el juez Darrow mientras golpeaba enérgicamente la mesa con los puños. Esta mirada fija aterrorizó al juez. This man right now is having a stare down with me. It's very disrespectful. He pounded his fist. Frankly, it makes me scared. El comportamiento de confrontación e intimidación de Brooks continuó, incluso cuando fue retirado del tribunal y hablaba desde una sala separada. What are your requests as it relates? What are your requests as it relates to the jury instructions, sir? A lo largo del juicio, Brooks mostró un comportamiento que oscilaba entre el desafío y las crisis emocionales. Con frecuencia, impugnó la imparcialidad del juicio y se opuso a los interrogatorios. Pounded his fist once again,
raised his voice. I understand, I really do, that he's upset with my decision to cut off his ability to present a defense, but that decision was made based on his conduct and his conduct alone. So let's be accurate on the record since you think you know so much. Once So again, we can Mr. open the Brooks door is on being we can loud, open the door on how old she told you she disrespectful, was when we met. interrupting. We can ask that question He is too then. over the top ask that? animated Do you right know now. that? Mr. Brooks, I'm ordering you to sit down and to let the state finish. Finalmente, Brooks fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Jury, find the defendant, Daryl E. Brooks, guilty of first-degree intentional homicide as charged in count 1 of the information. Dated this 26th day of October 2022, signed by the foreperson. I don't think I have to take insults from. I know. You. You's a. He's a tough guy now. You's a. Este es Michael Gaines, quien enfrenta cargos por agresión a un agente de la ley. Gaines fue acusado de escupir a 2 agentes de detención. Este acto de agresión tomó un giro particularmente preocupante, ya que Gaines es portador del VIH. Ante el tribunal se mostró agitado y no permitió que el juez hablara. All the evidence shows that you deliberately. Yeah, okay. Yeah. I know. The words were that you deliberately were hawking up. Bullshit. I didn't hawk up no saliva, okay? Sin embargo, la situación se complicó cuando el señor O'Connor, fiscal adjunto del distrito, intervino en el caso. I appreciate Mr. Gaines making my point for You punk. Very well received. Maggot mother. And I don't think I have to take insults from. I know. You. You's a. He's a tough guy now. You's a. Gaines lo convirtió en una pelea de insultos. Take out of the courtroom. You's a maggot. Yeah, you're a tough guy. You's a maggot, punk. You should have died when you was a baby. Maggot. Finalmente fue expulsado del tribunal, pero si pensabas que estas reacciones eran chocantes, a continuación te dejo otro vídeo que estoy seguro que te encantará.